Vamos a hablar hoy de un filósofo argentino que se fue hace muy poco, y me refiero a José Pablo Feynman. ¿Y por dónde empezar con José Pablo Feynman? En estos casos, en los casos de las muertes que nos conmueven, de las muertes de las personas que nos marcaron la vida, que nos marcaron destinos, creo que, les pido perdón por eso, uno tiene que a veces ser un poco autorreferencial, así que pido perdón por la autorreferencialidad. Y simplemente nada, quería contar una anécdota de cuando era chico. Yo era adolescente y mi papá era profesor de historia. Y yo estaba en el secundario y como vio que yo empecé a leer libros, y en mi casa había muchos libros, sobre todo libros de historia. Y justo cuando pasó lo de José Pablo Feynman y este año, que para mí fue tan doloroso, ciertamente, en su inicio, pensaba justamente que cuando empecé a leer libros, no novelas, ni no sé, ni libros de filosofía, mucho menos, obviamente, ¿no? Nadie podría empezar la lectura con un libro de filosofía. Sería muy raro eso. Desaconsejemos eso. Dejemos la filosofía para cuando para cuando lleguen mayores desilusiones en la vida. Mientras tanto disfrutemos con otras cosas. El único consejo, creo que es el mejor consejo, casi el único consejo filosófico que di en mi vida. El único. Alejen a los niños y a los jóvenes que todavía tienen cierta inocencia, cierto candor y cierta ilusión de la filosofía. Hecho este paréntesis, en mi casa había muchos libros de historia y empecé a leer en un momento casi de un modo voraz, y leí, y hoy hice la lista, ¿no? de los libros, ¿no? La obra de Vicente Sierra, ¿no? Gruesos volúmenes de la historia argentina, que todavía está en la casa de mi mamá, en tapa dura, y yo los bajaba y me encantaban, porque uno entraba a cualquier episodio de la historia argentina, que me di cuenta que es una de mis pasiones la historia argentina, ¿no? Obviamente me viene por mi viejo. Y uno entraba y veía nada, y descripciones de las batallas, eh, documentos, muy documentada esa monumental historia de Vicente Sierra. Iba y leía eso casi con fruición, y también estaban los libros de Saldías, la historia de la Confederación Argentina, maravillosa colección, maravilloso libro de Saldías, ¿no? Quien es enviado por Mitre, ¿no? A estudiar a Londres, y se encuentra con los documentos que tenían los ingleses de la Argentina, y escribe una historia que no era justamente la historia mitrista, ¿no? Saldías. Y también estaban los libros de los hermanos Irasustas del nacionalismo católico. Y una vez le pregunté a mi papá si había alguno de izquierda, pero yo no entendía muy bien qué era la izquierda o la derecha, para leer de historia, y me dice, sí, acá, el de Jorge Abelardo Ramos. Y era la primera edición de historia de la revolución y contrarrevolución en la Argentina, ¿no? Que en ese momento Jorge Abelardo Ramos no era del todo peronista, y de hecho decía la era del bonapartismo, ¿no? Para pegarle a Perón. Yo lo leí y no entendí mucho, claramente. Todo esto lo leí de un modo voraz, sin entender mucho, desde luego, ¿no? Se entiende, yo era un adolescente, estaba en el secundario. Y justamente la era del bonapartismo, y yo durante muchos años, pero ya grande, pensaba que cuando a alguien se le decía bonapartista era un elogio. porque porque yo ya simpatizaba con Perón de algún modo, que tampoco Claro. sabía bien cuál era, ¿no? Esta era una formación un poco así, eh, digamos, voraz y heterodoxa, desde luego, ¿no? Y obviamente en mi casa, mientras estaba en secundario, ¿no? Y en un momento yo ya estaría en quinto año, o en cuarto, quinto año, y papá me da un libro, me dice, ¿por qué no lees esto? Claro, se ve que quería que yo acomodara un poco las ideas, ¿no? 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 Que ahora me doy cuenta, gran consejo de mi viejo. ¿Por qué no lees esto? Y me da un libro, ¿no? Y era el libro de alguien que yo ya había empezado a leer en las contratapas de página 12, que era José Pablo Feynman, que me encantaban las contratapas. Y el libro que me da es Filosofía y Nación, ¿no? Wow. Y en la casa de mi viejo está la primera, yo acá tengo otra, la edición del 96, pero es la edición del 86, del 84, 82, por ahí, fines de la dictadura, comienzos de la democracia, esa edición, recuerdo, ¿no? Y Filosofía y Nación, estudios sobre el pensamiento argentino. Y creo que ese libro para mí fue una revelación absoluta. En ese libro, creo yo, de José Pablo Feynman, está el programa político, filosófico, historiográfico
para pensar la nación, para pensar la patria, para pensar los grandes problemas de eso que podemos llamar el ser nacional, pero también los grandes problemas de nuestra cultura y de nuestra política de hoy. Y por dónde abordar la obra de José Pablo Feynman, que realmente fue, antes de entrar a un lugarcito donde me voy a meter en filosofía y nación, José Pablo Feynman fue, creo yo, el último intelectual sartriano, la figura del intelectual sartriano, del intelectual comprometido. Digo, él se forma en la Universidad de Buenos Aires en la década del 60, década que está atravesada por muchísimos factores. Uno es el acercamiento de las juventudes universitarias al peronismo, acercamiento que nos había dado en los años del peronismo clásico, y allí sí, con el peronismo proscripto, los jóvenes universitarios comienzan a acercarse a los sectores obreros y luchan por la vuelta de Perón a la Argentina. Pero al mismo tiempo la década del 60 está marcada por las guerrillas en toda América. Pensemos en la Revolución Cubana del 59, pensemos la figura del Che Guevara, por un ejemplo, pero está la figura de alguien que fue como una suerte de Maradona de los intelectuales en el sentido de la repercusión, que fue Sartre, con esa figura del intelectual comprometido, de un intelectual que tenía que hablar sobre cualquier tema, ¿no? Esto muchas veces se lo criticamos a José Pablo, cuando hablaba de algunos temas. Acá lo hemos criticado de duro y parejo a José Pablo, que lo queremos tanto, ¿no? Y Feynman no le esquivaba ningún tema, él se metía con todos. Y además es el intelectual sartriano porque Sartre es el último cartesiano, digamos, es el último racionalista quizás de Occidente. Y José Pablo era un racionalista atravesado por el existencialismo, atravesado por Heidegger, atravesado por Husserl, pero alguien que creía y tenía una fe ciega en la razón, ¿no? Y además estaba formado en la filosofía, obviamente, clásica que estoy mencionando, pero estaba formado en la música clásica. Era músico, era un erudito absoluto de la música. Sus libros sobre música y sus críticas musicales son realmente exquisitas, como diría Víctor Hugo, formidables, diría Víctor Hugo, aunque lo digo con un poco de chiste, pero efectivamente es así, ¿no? Es un crítico exquisito de la música clásica, ¿no? De los clásicos, ¿no? De los clásicos de Brahms, de Beethoven, de Schumann, que le gustaba mucho, pero y ni hablar de Gershwin, que era uno de sus grandes amores, un poco el tango, el jazz, y ahí, ¿no? Y ahí, la música popular, ahí, ¿no? Las manifestaciones populares, digo, ahí, las tenía ahí un poquito como alejadas, ¿no? Más allá que pensó el peronismo, vivió el peronismo, escribió sobre el peronismo, militó, desde luego, y también el cine aparece, fue guionista, fue guionista de grandes películas, pienso ni El tiro del final, pienso Los últimos días de la víctima, que me acuerde ahora, ¿no? Grandes películas, también, fue guionista de grandes películas argentinas. El teatro también, por eso esa figura del intelectual comprometido y agente de la cultura y además filósofo, ¿no? Siempre fue un filósofo. Y además historiador, alguien con hipótesis sobre la historia argentina. Y ahí vuelvo. Filosofía y Nación, ese libro que me da mi viejo, y lo empiezo a leer, y yo no sé cuánto entendí en ese momento, pero sin duda me marcó muchísimo, porque volví una y otra vez a ese libro. Y quería simplemente señalar, como decía, ahí hay un programa político, filosófico, historiográfico, y ese libro tiene siete estudios. Voy a leer los títulos de los estudios, porque realmente ahí hay un programa para pensar eso que es la nación, la patria, el ser argentino, el ser nacional. El primero es La razón iluminista y la revolución de Mayo. Está dedicado a la figura de Mariano Moreno. Es realmente exquisito, impresionante, esa formación en los grandes clásicos, en Rousseau, Moreno yendo a estudiar a Chuquisaca, el plan de operaciones, la representación de los hacendados, es impresionante. Además hay mucha data, mucha documentación histórica y mucho análisis filosófico y análisis y estudio de las ideas, ¿no? El segundo estudio es la razón historicista y la generación romántica, obviamente Echeverría, ¿no? El romanticismo argentino. El tercero es la filosofía de Alberdi, ineludible y oculto por el mitrismo Alberdi. El cuarto es uno de mis capítulos favoritos, El pensamiento del imperio, pero no me voy a dedicar a ese hoy.
que es un análisis realmente impresionante y muy agudo sobre la formación que uno tiene de la ideología liberal. Y aparecen las figuras de David Hume y de Adam Smith en los orígenes de nuestra patria, ¿no? Que siguen muy presentes hasta hoy. De eso podemos hablar en algún lunes, ¿no? Porque esos son los orígenes del liberalismo Claro. en esta parte, no solo a nivel global, sino los efectos que ha tenido en esta parte del globo. Y el capítulo quinto, y a ese me voy a dedicar, se llama Racionalidad e Irracionalidad en el Facundo de Sarmiento. Y ahora, el sexto es sobre el pensamiento de Felipe Varela, el manifiesto de Felipe Varela, y el séptimo es sobre el pensamiento de la Confederación Argentina, ¿no? Los caudillos, ¿no? Chacho Peñalosa, Felipe Varela, y eso que después va a ser la Confederación Argentina. Dicho esto para dar un pantallazo de lo que es el libro, digo, acá hay un programa para pensar la Argentina. Creo yo, lo digo humildemente, digo, me parece a mí, el programa más ambicioso y realmente marca las coordenadas para seguir investigando y pensando estos grandes mojones del pensamiento y de la historia argentina. Digo, es un programa absoluto desde el siglo XIX hasta hoy. Uno lo podría leer bajo las claves que aparecen aquí en Filosofía y Nación de José Pablo Feynman. Habla de la importancia de Feynman, ¿no? Totalmente, Seba. Creo que efectivamente lo que vos decís, digamos, si uno tuviera que hablar de su biografía, él se forma en la década del 60, ahora voy a leer justamente el prólogo a este libro. Dice, este libro, el prólogo de la reedición de 1966, de 1996, la reedición de 1996. Dice, este libro, Filosofía y Nación, es el libro de un escritor joven. Fue escrito entre 1970 y 1975. Tenía yo 27 años al comenzarlo y 32 al concluirlo. Una insalvable, inmediata precisión se abre paso aquí. Eran tiempos borrascosos. Podemos decir, es el libro de un escritor joven que escribió en tiempos borrascosos. Esto lo escribe en 1996, en una reedición. Hubo un momento de decisión en mi carrera universitaria que se deslizó entre 1962 y 1968. Primero cuando la Facultad de Filosofía y Letras estaba en la mítica calle Viamonte y luego en la menos cálida calle Independencia. Recordemos que en el 66 es la noche de los bastones largos, allí Claro. en esa sede de Independencia es donde entra la policía. ¿No? Aquí estaba nuestra madre estudiando letras. Wow, mire usted. Impresionante. Y luego llegarían en los tempranos fines de los 60 y los tempranos 70 las cátedras nacionales, ¿no? Claro. Con Horacio González, del que hemos hablado, y hemos hablado de las cátedras nacionales, con Alcide Argumedo, Amelia Podetti, bueno, grandes intelectuales de esa época. Y José Pablo Feynman, creo yo, es sin dudas quizás el filósofo argentino más importante que hemos tenido. Algo no mencioné, la divulgación, digo. Si uno hace esto que torpemente y obtusamente hace, que es tratar de hacer radio, más allá de hablar al micrófono, tratar de hacer radio y tratar de comunicar algo de la filosofía, uno se lo debe muchísimo a José Pablo Feynman, sin dudas, ¿no? Estos días también me puse a revisar los programas de él en Encuentro y llevó adelante un plan impresionante realmente, con temas muy arduos y muy complejos, ¿no? Digamos, explicando la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? La trascendencia del ego de Sartre, el tipo en televisión, explicándolo con claridad. Digamos, sus libros de divulgación son impresionantes. Digo, esto no lo había mencionado con todo lo que había dicho antes, por eso hoy no sabía bien por dónde arrancar, pero tuve la certeza siempre de meterme con Filosofía y Nación, con un capítulo, y si llegamos a una perlita más de la astucia de la razón, si llegamos, no los quiero aburrir mucho. No, hay que darle todo el tiempo que se merece, me parece, a José Pablo, pero dos cosas. Una, también los fascículos que sacaba en página 12, ¿no? De historia de la filosofía, historia del peronismo, sí. Ilustrados por Rep, muchos de ellos, que eran una maravilla, ¿no? Una divulgación también impresionante. Y después, algo que dijiste al pasar, ¿qué pasó así? Algo que dijiste, el filósofo argentino más importante, dijiste. Sí. ¿No? Yo quería agregar algo.
quería agregarle algo a lo que decía Juli con respecto a su trabajo en Encuentro. Él contó una anécdota con Néstor, que Néstor una vez le dijo cuando él asumía que él le iba a dar un espacio de filosofía en un canal que todavía no había salido. Y entonces José Pablo no le creyó. Y un día lo llamó Néstor y le dijo, tenés tu lugar para hablar de filosofía en Encuentro. Impresionante. Y él dijo, no lo podía creer que un presidente me haya dejado hablar de filosofía en un canal como Encuentro. Dijo, a partir de ahí le creí todo lo que me dijo Néstor. Impresionante, no conocí la anécdota, Leo, es impresionante. Y lo vuelvo a colocar a Néstor en esa saga de presidentes argentinos, pocos que le dieron lugar preponderante a la filosofía, el primero de ellos Perón, ¿no? Claro. Absolutamente. Y eso que dice Leo me da pie para señalar que efectivamente en el siglo XX argentino hubo grandes filósofos aquí, en nuestra patria. Hemos hablado de Carlos Astrada, Luis Ángel Guerrero, Ángel Basalo, Coroliano Alberini, grandes filósofos hubo en el siglo XX. Pero creo que sin dudas por la magnitud de la obra, por las hipótesis de lectura, por la originalidad, por lo vasto de la obra, y esto no lo había pensado hasta ahora, es José Pablo, creo yo, el más grande. Absolutamente. Y porque pensó un programa filosófico para nuestra patria. ¿No? Y siguiendo con el prólogo justamente de la reedición de 1996 de Filosofía y Nación, dice, hubo un momento de decisión en mi carrera universitaria que se deslizó entre 1962 y 1968. Primero cuando la Facultad de Filosofía y Letras estaba en la mítica calle Viamonte y luego en la menos cálida calle Independencia. Y fue preguntarme por las condiciones de posibilidad de una filosofía argentina. ¿Existía? ¿Podía existir? ¿Debía existir? Yo estaba a punto de transformarme en un, por así decirlo, especialista en Hegel. Sabemos que este es el frecuente destino de quienes se dedican a la filosofía en América. Ser especialistas, sino en Hegel, en alguno de los grandes filósofos de la riquísima tradición occidental, o también en alguno de los nuevos. Uno puede elegir a Hegel, o pongamos a Foucault, se transforma así en un especialista, tarea que no suele trascender los ámbitos de la glosa o la explicitación divulgadora, ¿no? Es impresionante lo que está diciendo, y eso habla de algo que hemos mencionado mucho aquí. Ahora me doy cuenta, claro, cuando yo decía lo que decía, claramente, el que estaba hablando en mí era José Pablo Feynman, ¿no? ¿No? Porque uno ve los libros que ha leído, de algún modo, las películas que ha visto, los discos que ha escuchado, y efectivamente, ¿no? Esa minoría de edad, que yo he mencionado más de una vez, de la filosofía argentina, cuando digo esa minoría de edad, esa minoría que los que hacemos filosofía asumimos como tal al convertirnos en especialistas, por caso en Bataille, soy especialista en Bataille, sé todo de Bataille, bueno, tengo mi cátedra de Bataille, voy a los congresos, hablo de Bataille, sé hasta la punto y coma, todo, bueno, eso justamente destina a la filosofía a ser una mera glosa, un comentario, algo así como eran los copistas en la Edad Media, que copiaban en los márgenes, ¿no?, de los libros que reproducían, de las Biblias, ¿no? Y José Pablo Feynman justamente dice efectivamente que allí él estaba ante esa disyuntiva. Recuerdo una escena, voy en un colectivo, voy con un compañero de estudios, vamos hacia una clase de nociología y metafísica, materia que dictaba Eugenio Pucciarelli. Eugenio Pucciarelli, uno de los más grandes filósofos y profesores de la Argentina, y estamos dialogando sobre ser y tiempo. Cualquier parecido con la realidad que pasa ahora es pura coincidencia, ¿no? Esto es muy de nerd de filosofía, cuando estás estudiando filosofía, cada vez estudiando, ¿viste?, la trascendencia del ego y vas hablando, ¿viste?, de las críticas de Gassendi a Descartes en el bondi con tu compañero y te miran todos con cara de estos tan locos, ¿viste? ¿Y qué era el texto que Pucciarelli estaba dando en clases? Le digo a mi compañero de estudio, dice José Pablo, siempre estamos leyendo a Hegel, a Husserl o a Heidegger. Responde que sí, que claro, que por supuesto. Le pregunto, ¿alguien hizo filosofía en este país? No recuerdo esa respuesta. Recuerdo, en cambio, todo lo que esa pregunta despertó en mí. Esto es hacerse preguntas. Esto es que la filosofía te haga
plantearte preguntas, ¿no? Porque ahora yo escucho muchos que hablan de la pregunta en la filosofía y hacerse preguntas, que lo importante es la pregunta. Esas son las preguntas, ¿no? ¿Hubo alguien que hizo filosofía? No recuerdo la respuesta. Sí, lo que la pregunta generó en mí. Y agrega José Pablo, despertó un imperativo, diría moral. ¿No debíamos, ya que éramos estudiantes argentinos de filosofía, preguntarnos por la existencia o no de una filosofía propia? ¿No? Bueno, y sigue hablando, ¿no? Etcétera, bueno. Y luego dice, me parece que ahí está uno de los núcleos, y creo yo, de los grandes aportes de José Pablo Feynman. Alguien que, justamente, por hacerse esa pregunta, por haber tenido los compromisos que tuvo a lo largo de su vida. Cuando digo los compromisos, van desde compromisos políticos, digo, uno se ha peleado 1000 veces, yo me he peleado 1000 veces desde el punto de vista hasta político, o incluso estético, con José Pablo, pero uno habla la lengua de él, ¿no? De eso de siempre, ¿no? Y haber elegido los registros que eligió, las discusiones que eligió, la divulgación como él la eligió, la excelencia como él eligió, los distintos registros que eligió, haberse convertido quizás en un artista de la palabra, en un intelectual sartiano, quizás por todo eso, y también por hacer filosofía argentina, hoy en la academia, cuando digo la academia, no es el Racing Club querido de Seba, que ese sí es muy respetable, cuando digo la academia es de la Facultad de Filosofía y Letras, por lo menos de la Universidad de Buenos Aires, no aparecen las currículas, no se lo lee a alguien que es el más grande de los filósofos. No, esto no solo pasa con Carlos Astrado, con filósofos de otra época, ¿no? Seguimos leyendo a Husserl, a Heidegger, que está muy bien, ¿no? A Descartes, está muy bien, ¿no? Y agrega, ¿no? Estaba listo para ser publicado en 1976, pero los tiempos borrascosos se volvieron decididamente trágicos. No lo publiqué, permaneció en un cajón. Alguna vez, digamos en 1977 o 78, abrí ese cajón, releí algunos párrafos y hasta llegué a preguntarme quién había escrito eso y para qué. Fue una de las formas del abismo. Además, es un artista del carajo, digo, un escritor del carajo, además, ¿no? Con una conciencia sobre la propia obra impresionante, ¿no? Fue una de las... publiqué el libro en noviembre del 82. Esa era la edición que tenía mi papá, que está en la casa de mis viejos, que es la que yo leí de adolescente. Bueno, luego esto que yo estoy leyendo es el prólogo de una reedición de 1996. Y ahora me voy a meter, si me permiten, queridos amigos, queridos oyentes, con algunas cosas de este capítulo. Este capítulo se llama Racionalidad e Irracionalidad en el Facundo, ¿no? Y el Facundo es un poco, como decía David Viñas, alguien que creo yo algún día le tenía que dedicar alguna columna, ¿no? Alguien que yo digo, de quien leí toda su obra y yo era muy fanático de Viñas, ¿no? Alguien que discutió mucho con José Pablo, alguien que también marcó algunas hipótesis de lectura, pienso en literatura argentina y en realidad política, ¿no? Algunas hipótesis de lectura bastante importantes, Seba, ¿no? De la literatura argentina, ¿no? Más o menos. Bastante importante, ¿no? Digo, la figura de Sarmiento era una figura también fundamental para Viñas, ¿no? Es esa figura que marca el modo de pensar de la generación del 80, pero no solo el modo de pensar de la generación del 80, sino también va a marcar buena parte, quizás, de nuestro modo de entender hoy eso que de un modo muy quizás banal se llama la grieta, ¿no? Y efectivamente en este capítulo aparece una hipótesis que es fundamental en este capítulo 5 de la astucia de Filosofía y Nación, que se llama Racionalidad e Irracionalidad en Facundo. Aparece una clave de lectura, y como él dice, va a tratar de hacer en este capítulo un análisis totalizador, en donde va a poner en evidencia las relaciones entre los elementos teóricos, estéticos y político-ideológicos del Facundo de Sarmiento, para de allí extraer su significado más pleno en el presente, que era en ese momento la década del 70, luego la década del 80 y los 90 del siglo pasado, pero que es hoy, sin dudas, ¿no? Y va a pensar justamente las claves del Facundo de Sarmiento a partir de una antinomia fundamental, la antinomia racionalidad e irracionalidad. Y también aquí hay mucho de lo que uno ha escrito y dicho sobre el peronismo, ¿no? Y de lo que se ha escrito y dicho sobre el peronismo. Ya está ciertamente en ciernes en el Facundo de Sarmiento. Dice aquí José Pablo Feynman, de arranque, en un apartado que se llama Naturaleza e Historia, la escena ya dura 2 horas mortales.
Facundo Quiroga acaba de descubrir el miedo. Recordemos cómo fue escrito el Facundo, ¿no? El Facundo fue escrito en el exilio de Sarmiento, porque aquí estaba el tirano, el primero de los tiranos, ¿no? ¿No? Después vendrá otro, dirá Borges, ¿no? Después vendrá otro, ¿no? Aquí estaba Rosas, y era una novela que se publicaba, digamos, por fascículos, ¿no? Y era su modo de intervenir políticamente, ¿no? Porque ya aparece justamente esta figura que lo fascina a Sarmiento, que es la figura de Facundo Quiroga, de ese caudillo, ¿no? Y es una figura para Sarmiento fascinante, es la figura de la barbarie, a la que le va a contraponer la civilización, pero todavía no es Facundo Quiroga, es ese bárbaro maquiavélico que es Rosas. Facundo es alguien que cuando llega a la ciudad pierde, cual Sansón al que le cortan el pelo pierde, ¿no? Ni siquiera llega a la ciudad, cuando se va desde su tierra natal, va perdiendo esa capacidad devoradora que tiene. Y en la figura de la barbarie está justamente la figura de lo ominoso, la figura de los otros, la figura de los negros, diríamos hoy, la figura de los planeros, la figura de los peronistas, la figura de todos esos que van en contra de la civilización, es decir, en contra del liberalismo, en contra del supuesto progreso, ¿no? Y entonces arranca José Pablo con un análisis brillante. La escena ya dura 2 horas mortales. Facundo Quiroga acaba de descubrir el miedo. A pesar de ser una bestia, tiene miedo. Y el miedo, agrego yo, ya lo decía Hobbes, es esa ficción política por excelencia. Y Facundo Quiroga también tiene miedo. Eso quiere decir, agrego, que Facundo Quiroga es político, ¿no? Ahí hay una revelación fundamental, y lo está diciendo José Pablo, ¿no? Facundo Quiroga acaba de descubrir el miedo, y desde lo alto del árbol observa fascinado la mirada del tigre. Él es el tigre de los llanos, ¿no? Todo parece indicar que se trata de la vieja lucha entre el hombre y la naturaleza. Esto es impresionante, porque acá aparece justamente un viejo motivo del romanticismo, ¿no? El hombre y la naturaleza. Pero no es así, y acá viene la cita de Facundo, de Sarmiento. También a él le llamaron tigre de los llanos, y no le sentaba mal esta denominación a fe. La frenología y la anatomía comparada han demostrado en efecto las relaciones que existen entre la filosofía del hombre y la de algunos animales a quienes se asemeja en su carácter. Esto está escrito, está usando la primera edición, ¿no? Y esto está escrito con I latina, allí donde va Y, ¿no? Como escribía Sarmiento, todo con S, ¿no? Está escrito bastante raro para nosotros hoy, ¿no? Y aquí, efectivamente, ¿no? Aparece justamente, nos dice José Pablo Feynman, que apenas aparece Quiroga, Sarmiento lo sumerge de inmediato en el mundo de la naturaleza, ¿no? Y entonces, claro, es necesario penetrar ese universo, el universo de la naturaleza, develar la lógica interna e inquirir, entonces, dice José Pablo Feynman, por las causas profundas de las guerras civiles argentinas. En esta dicotomía profunda, en este parteaguas entre la razón y la sinrazón, entre la civilización y la barbarie, están las razones profundas de las guerras civiles del siglo XIX, pero uno podría decir de los bombardeos del siglo XX, uno podría decir del poder desaparecedor del siglo XX, y uno podría decir del neoliberalismo del siglo XXI, digamos. En eso Sarmiento realmente es brillante, ¿no? Con usted las antípodas, ¿no? De su pensamiento, y el análisis que hace José Pablo Feynman es absolutamente brillante también en este sentido, ¿no? Y fíjense lo que nos dice José Pablo Feynman. La obra comienza mostrando al campesino argentino, y ahora lo cita a Sarmiento, al campesino argentino tal cual lo ha formado la naturaleza y la falta de verdadera sociedad en que vive, ¿no? Y acá aparecen 2 tesis centrales del Facundo. El gaucho es producto directo de su medio, es decir, de la naturaleza. No es cultura, es naturaleza, podríamos decir, siguiendo Sarmiento. Vive en sociedad, lo cual implicaría cierto orden, pero esta sociedad, ojo, no es una sociedad verdadera, ¿no? Y esto ya es interesante. El gaucho es algo así como una persona peligrosa, alguien que está mal socializado, alguien que tiene que dejar atrás justamente su modo de habitar el mundo y tiene que dejarse permear por el progreso. Tiene que llegar
bueno, el glifosato, tiene que llegar la megaminería, tiene que llegar el monocultivo, tiene que llegar las commodities para que efectivamente deje esa economía rural y familiar y se convierta justamente en parte del progreso, ¿no? ¿No? Esto realmente el análisis que hace José Pablo Feynman acá es realmente alucinante, ¿no? Y acá, una vez más, nos dice José Pablo Feynman, los arquetipos de gaucho que distingue Sarmiento ejemplifican claramente que el gaucho es naturaleza y no es espíritu. Esto ya es impresionante. No hay historia detrás del gaucho. No hay cultura detrás del gaucho. ¿No? Como dirá Borges después, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano, el íntimo cuchillo en la garganta. Y allí se termina el cuento de Borges. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en los cuentos de Borges, nunca los gauchos tienen voz, porque los gauchos son parte de la naturaleza, no son parte de la cultura, ¿no? Sarmiento Borges es profundamente sarmientino en esto, ¿no? Y luego justamente dice, si es poeta, si el gaucho es poeta, lo será por puro determinismo. Es decir, claro, no hay elección en el gaucho, no hay libertad. Es el determinismo lo que lo lleva a ser poeta, ¿no? Menos mal que Sarmiento no escuchó las músicas contemporáneas actuales, ¿no? Porque si no ahí salía directamente. Imagínese, si le molestaban los gauchos que cantaban décimas y recitaban poemas y cantos repentistas tan bellos, imagínense si vivía en esta época, ¿no? Bueno, salía con roca, salía a matar a todos ya directamente, ¿no? Pero bueno, que lo hicieron también, ¿no? Y fíjense, ahora vamos a citar a Sarmiento. La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquí ya la poesía. De aquí resulta que el pueblo argentino es poeta por carácter, por naturaleza. Eso dice Sarmiento. Lo vuelvo a leer porque es impresionante. La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte. He aquí ya la poesía. El pueblo argentino es poeta por carácter, por naturaleza. Es impresionante. Porque lo que está diciendo es, bueno, ustedes tienen la muerte ahí, ustedes viven como salvajes. Eso es poesía. Se convierte en poeta. Esto es tremendo, porque está estetizando, ¿no? Está estetizando la muerte, está estetizando la pobreza, está estetizando, digo, la marginalidad, ¿no? Ese gesto de Sarmiento es tremendo. Y al estetizarlo le quita humanidad. Lo son por carácter, lo son por determinismo, no lo son por elección. Los que elegimos somos nosotros. Que a todo esto, digamos, Sarmiento había nacido en una familia muy pobre, es de una familia sanjuanina, en San Juan, ¿no? Y también hay una marca de origen que él se quiere borrar todo el tiempo. Él además se presenta a una beca para estudiar en el Colegio San Carlos, que luego será el Colegio Nacional de Buenos Aires, Sarmiento, y no la gana. Siempre queda un poco resentido con eso. Cuando él es presidente, viaja a Francia, o en su primer viaje a Francia, no recuerdo ya cuando era presidente, en su primer viaje a Francia, él va con el Facundo bajo el brazo, y era su carta de presentación, porque él no tenía, decía, ninguna carrera, ningún doctorado, ni nada. Él también siempre va a tener esa marca de origen, y también ese odio para los que son parecidos a él, ¿no? Claro. Eso también. Él no era un señorito de Buenos Aires, él no era un señorito de la élite. Estoy hablando de Sarmiento. Perdón si hay que apretar el bandoneón, voy un poco más rápido, porque no los quiero seguir aburriendo con esto. Para cerrar esta parte de Sarmiento, porque realmente es impresionante. Vamos a la segunda proposición. El gaucho vive en sociedad, como afirma Sarmiento, nos dice José Pablo Feynman, pero se trata de un tipo de sociedad todavía no del todo socializada, no es una sociedad verdadera, es una sociedad desasociada. ¿Qué quiere decir? Esto es tremendo, es una sociedad desasociada, ¿sí? Fíjate, de ahí a decir, levantan el asado para hacer el parque, hay un paso. Tiene una sociedad desasociada, es lo mismo. Es lo mismo, por eso él dice racionalidad e irracionalidad en el Facundo, dice José Pablo Feynman. Sarmiento está marcando eso en la historia y en el pensamiento y en la política argentina. De un lado están los racionales, del otro lado están esos que nunca van a hacer mérito para ganar un lugar en la sociedad, aunque les des una computadora, aunque les des trabajo, verán que se lo van a gastar en irse de vacaciones y gastarse toda la plata. ¿Para qué les vas a dar? No, es que se la van a malgastar porque son irracionales. Eso ya está en Facundo, en Sarmiento, y es la gran hipótesis de lectura de José Pablo Feynman. Y agrego una cosita más acá. Esto es decisivo.
dice José Pablo Feynman, analizando a Sarmiento, el gaucho podrá enfrentarse cuanto quiera con la naturaleza, pero nunca, a los ojos de Sarmiento, y de lo que será la generación del 80, y luego lo que será el liberalismo, y hoy el neoliberalismo, nunca podrá transformar la naturaleza. Es parte de la naturaleza. Entonces, ¿qué hace con su tiempo? ¿En qué ocupa su tiempo? Todo lo invita a la dispersión. Esto me encanta a mí. Todo lo invita a la dispersión. Bataille le hubiera dicho, pero vamos con el gaucho, le hubiera dicho a Bataille. ¿Qué más lindo que estar de vacaciones? Él está diciendo, son unos vagos que si tienen 2 pesos se lo gastan de vacaciones. Está diciendo eso. Y dice, desde niño aprendió a andar a caballo y también esto es un estímulo para dejar la casa. Entonces el tipo se va por ahí, anda sin objeto público, sin interés social, no forma parte de la vida pública, no forma parte de eso que los grandes filósofos dirán la res pública. No es alguien, después se dirá, vago y malentretenido, ¿no? Estoy pensando en Juan Moreira de Fabio, ¿no? Claro. Estoy pensando, ¿no? Y como dice justamente José Pablo Feynman, ¿no? Al determinismo mecánico e inerte del campo, para Sarmiento, el determinismo cultural e histórico de las ciudades. Es decir, también hay en Sarmiento una fe ciega en el progreso que va a terminar con ese atraso, ¿no? Benjamin dirá, ¿no? El ángel de la historia, cuando se da vuelta, lo que ve son ruinas. Eso que son ruinas es lo que ustedes llaman progreso. Eso que son ruinas, justamente, son los muertos que deja la llamada campaña del desierto, o que deja el desmonte, o que deja la minería a cielo abierto, o que deja la fumigación con agrotóxicos, etcétera, ¿no? Y ahora, si tenemos un poquito más de tiempo, quería dar un salto e ir a la otra novela, que esa me la compré yo también, ponen también en 5º año, no tenía un peso, iba por la calle Corrientes, y había que elegir qué libro comprarse, ¿no? Claro. O qué compact, porque si juntabas 20 pesos, que eran $20 en ese momento, te comprabas un compact que salía 18, si era uno nuevo que recién había salido, o un libro, ¿no? Y entonces creo que con mucho dolor no me habré comprado alguno de Andrés o de los Rodríguez, me compraba siempre. Con mucho dolor no me habré comprado alguno que me quería comprar, y me compré La astucia de la razón, que creo que sale a fines del 89, pero yo la edición que tenía era del 96, así que yo estaría en 5º año ya, imagino, porque era del 96. Y me compré La astucia de la razón, y fue una edición, es un libro absolutamente, un libro que releo una y otra vez, y es un libro impresionante. Y voy a leer acá un breve texto de José Pablo que habla justamente de La astucia de la razón, y dice: La astucia de la razón fue escrita a lo largo del año 1989. Tenía un programa muy marcado. Quería hacer una novela filosófica, o al menos una novela ensayística. Creo que a las de Sartre, abro un paréntesis yo, le pasa el trapo, a las de Bataille le pasa el trapo. Digo, a las novelas filosóficas, o a los filósofos que intentaron hacer eso y lo hicieron, esta les pasa el trapo. Hasta el momento había hecho ensayos, digamos, Filosofía y Nación, y novelas, digamos, Últimos días de la víctima, Ni el tiro del final, o El ejército de ceniza. Impresionantes todas, agrego yo. Me pareció un programa interesante, nuevo, unir mi costado ensayístico con el narrativo. De este modo, La astucia de la razón surge como una novela destinada a unir esas dos puntas, ¿no? A lo largo de su escritura voy planteando una relación entre estilo y temática. La novela gira en torno al quiebre de un sujeto, de una conciencia, la del protagonista, Pablo Epstein, que agrego es una suerte de alter ego de José Pablo Feynman, ¿no? Es un joven estudiante de filosofía que tiene 23 años, que lo van a operar o lo operan de un tumor de un testículo, ¿no? Y hay grandes discusiones entre esos estudiantes sobre la utilidad, si la filosofía sirve para algo. Hay grandes discusiones sobre música, uno de ellos toca Schumann en el piano. Hay grandes discusiones sobre el peronismo, sobre la vuelta de Perón, sobre Cook y el sindicalismo, ¿no? Y ahora vamos a la mejor parte. Leo un poquito más lo que decía José Pablo, y dice: esta conciencia pierde su sustancialidad, la del protagonista, su certeza de ser el fundamento último de la realidad. Un filósofo hegeliano que se vuelve loco, un filósofo al que la dureza
al que la dureza excepcional de la realidad hunde en una neurosis obsesiva, compulsiva, repetitiva. De aquí el estilo tiene el desarrollo de la dialéctica hegeliana, las repeticiones de la compulsión obsesiva. Bueno, sigue hablando, ¿no? Está ambientado obviamente en los comienzos de los 70, la novela, o fines de los 60, comienzos de los 70, y la escritura es repetitiva, como dice ahí José Pablo Feynman, no es una escritura para mí impresionante, ¿no? Para mí es su mejor novela. Él dice ahí más adelante que para él es su mejor novela. Y hay un diálogo que para mí es uno de los momentos más importantes del pensamiento, de la literatura y de la filosofía argentina, y es un diálogo ficticio entre Marx y Felipe Varela, ¿no? Impresionante. Y recordemos que Marx había escrito sobre Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Eso salió en un libro compilado por David Viñas, que lo tengo dedicado, por suerte, me lo dedicó. Es un gran orgullo. Y ese texto de Marx sobre Bolívar es tremendamente condenatorio a la figura de Bolívar, porque lo ve palabra más, palabra menos, como de hoy diríamos, un populista. Un caudillo bárbaro populista. Y acá, Marx, ¿qué le va a decir a Felipe Varela? Y le va a decir que ellos van a perder. Que ellos van a perder. Así que estamos en el 10 de abril de 1867, en momentos antes de la batalla del Pozo de Vargas. Esa es la última gran batalla de la mayor rebelión de los caudillos, en este caso del riojano Felipe Varela, contra la presidencia de Mitre. Pensemos que los años que van de 1865 o de 1860, 62 a 1870, son los años en los que el ejército de Mitre extermina a Felipe Varela, a Chacho Peñalosa, a los últimos caudillos que tenían otro modelo de país, no el del libre cambio. Son los años 1865 de la guerra de la Triple Infamia, y luego vendrá, para coronar este genocidio que se había iniciado, porque ahí no había ningún tipo de tratamiento ni de miramiento con los vencidos, ¿no? Se empleaban las peores torturas para aquellos que perdían, ¿no? Y el ejército de Mitre lleva adelante, esto está documentado en la historia de la revolución y de la contrarrevolución en la Argentina de Jorge Abelardo Ramos, llevaba adelante las peores torturas para los gauchos que eran vencidos en estas batallas. En esos años, digo, esto se completa con la llamada conquista del desierto, con ese genocidio, ¿no? Digamos, son los momentos fundacionales del modelo liberal, agroexportador y de inclusión de la Argentina en el mundo. Estamos en el 10 de abril de 1867, momentos antes de la batalla del Pozo de Vargas. Las fuerzas federales del caudillo Felipe Varela por un lado y las del gobierno central de Buenos Aires de Mitre por el otro, y es la última gran guerra, que obviamente, como ya saben todos, ganan los liberales. Y si tengo un poquito de tiempo, leo este fragmento de José Pablo Feynman, porque realmente es absolutamente conmovedor, ¿no? Cierta vez, para ser más preciso, el 10 de abril de 1867, Marx se encontró no lejos de un lugar conocido como el Pozo de Vargas, en la provincia de La Rioja, con el caudillo catamarqueño Felipe Varela. Era mediodía, un sol insumiso, luctuoso, hería la tierra y hacía del aire una carencia ardiente. Sin embargo, allí la guerra era un destino a cumplir. En menos de una hora, Varela habría de lanzarse contra las tropas del santiagueño Taboada. Fue entonces cuando Karl Marx arribó al campamento y pidió hablar con el caudillo montonero. Entre alaracas, aspavientos, entre grandes gestos de asombro, se llegaron hasta la tienda de Varela, del coronel Felipe Varela, y le dijeron que de una galera polvorienta acababa de descender un hombre extraño. Tan extraño, le dijeron, que era diferente a cuantos habían visto en su vida, porque tenía una levita negra y por eso parecía un doctor de Buenos Aires, pero tenía tanto pelo en la cabeza, tanta patilla, tanto bigote y tanta barba, que esa cabeza semejaba un bosque de pelo, motivo por el cual dijeron, si bien por la levita parece un doctor de Buenos Aires, por la cabeza parece el mismísimo general Juan Facundo Quiroga, Dios lo tenga en su santa gloria. Tras lo cual que venga, dijo Varela, y casi no fue necesario que lo dijera, porque ya estaba ahí el pintoresco personaje, el cual, indiferente a los tumultos que había despertado en el campamento, le dijo al coronel, me llamo Marx,
Karl Marx. Y añadió, soy historiador, economista y doctor en filosofía. Y Varela lo miró concienzudamente y preguntó, ¿doctor en qué? Y Marx dijo, en filosofía. Y Varela dijo, ninguno de mis hombres se ha enfermado de eso aún. Y Marx lo miró no sin cierta sorpresa, pues tenía sus informaciones sobre Varela y los había hombre entendido. De modo que ahora no se sorprendió cuando el coronel le dijo, vamos, don Marx, ¿cómo no voy a saber yo qué es la filosofía? Y Marx dijo, me hubiera sorprendido que así no fuera. Y añadió, he oído hablar de usted, y si bien sé que no es un hombre letrado, también sé que está muy lejos de ser un ignorante. Y un orgullo cálido, legítimo, se adueñó de Varela, ya que seguramente pensó, no cualquier gaucho levantisco, no cualquier bárbaro y bandolero, como decía de él la prensa de Buenos Aires, sería capaz de ganarse el respeto de semejante doctorazo, de un hombre como este que ahora estaba frente a él, de don Carlos Marx, nada menos, que andaba cambiando la historia con sus ideas, de modo que así se lo dijo, vea, don Marx, es un orgullo para mí eso que usted me dice, y también es un orgullo recibirlo en mi campamento. Y Marx dijo, tenía que venir, tenía que verlo, coronel. Y luego de mirar alrededor y luego de verificar que esa batalla, que era como un destino, que era ya inminente, inexorable, no había empezado aún, añadió, por lo que veo, no he llegado tarde. Y Varela sonrió con una alegría transparente, porque en verdad le alegraba tenerlo allí a Carlos Marx, un hombre de luces que se jugaba por la causa de los oprimidos, y también le alegraba que Marx tuviera tantos deseos de presenciar la batalla, su batalla, la del coronel Varela. Y Orondo le dijo, no, don Marx, si más a tiempo no ha podido llegar. Y señalando con un amplio gesto a todos sus valientes expectantes y en armas, añadió, vea, mire a esos hombres, todos saben que están frente a la gloria o la muerte, pero créame, don Marx, tanto a la una como a la otra las recibirán con la misma fiereza. Con que tranquilícese, don Marx, no ha llegado tarde, la batalla es inminente, la verá. Y Marx movió pesarosamente su gran cabeza y dijo, eso es lo que no quiero verla. Y fijando sus ojos en los de Varela, añadió, no quiero ver esa batalla, coronel. Y Varela, claro, se sorprendió y preguntó, ¿cómo? ¿Tan pronto se va a ir? Tantas leguas ha recorrido y ahora no quiere aguardar siquiera una hora. Y Marx entonces, con un tono muy firme, dijo, si no quiero ver esa batalla, es porque estoy aquí para impedirla, coronel. Y luego, con un tono ya más apagado, casi diría, con desesperanza, añadió, si puedo. Y ahora fue Varela el que fijó sus ojos en Marx, y hubo en ellos, en esos ojos, un brillo que debía tener algo de fiereza con la que había dicho que sus hombres esperaban la muerte o la gloria, ya que esos ojos y el brillo que había en ellos impresionaron a Marx, quien lo escuchó decir, ¿quién lo ha enviado, don Marx? ¿Mitre, acaso? Y Marx dijo, no, no me ha enviado ese general sanguinario, y con un tono ahora sombrío añadió, ese general está tiñendo de sangre los esteros paraguayos, y sosegado, dijo entonces Varela. Bueno, mejor así, si no está con Mitre, está conmigo. Y Marx dijo, es otra causa que me trae aquí. Y Varela dijo, no hay otra causa en esta tierra, o Mitre o yo, o Buenos Aires o las provincias. Y Marx, remarcando sus palabras, casi silabeándolas para tornarlas más transparentes, más penetrantes, dijo, la causa que me trae aquí es la causa de la historia. Y luego de un instante, como para permitirle a Varela digerir semejante frase, añadió, o para ser más preciso, coronel, estoy aquí para informarle a usted acerca de la historia y sus leyes. Y entonces Varela se aflojó y encogiéndose de hombres dijo, ah, bueno, si es por eso, nomás podemos tomarnos unos amargos. ¿Gusta, don Marx? Y Marx sacudió su cabezota y dijo, no, gracias, pero ese brebaje que se toman ustedes a mí me revoluciona las tripas. Y Varela empezó lentamente a echar agua al mate y mientras lo hacía y sin dejar de sonreír dijo, ¿qué, don Marx? Si hasta para hablar de la diarrea menta la revolución. Y ahora estaban ahí el ex lugarteniente de Ángel Vicente Peñalosa, un militante de la Unión Americana, el guerrero que en menos de una hora lanzaría sus tropas sobre las del santiagueño Taboada, y el autor del Manifiesto Comunista.
De veras me sorprende tenerlo aquí, me lo hacía terminando el primer tomo del Capital, dijo Varela. Y Marx asintió quedamente y enseguida extrajo de su levita un amplio pañuelo blanco y se secó esa humedad ardosa que le perlaba la frente y dijo: ya he terminado ese libro, el primer tomo, como bien dice usted. Ahora estoy escribiendo el prólogo. Va a ser muy leído ese libro, don Marx, dijo Varela, tanto como mi proclama o como el manifiesto del general Felipe Varela a los pueblos americanos que estoy preparando. Créamelo. ¿Y sabe por qué va a ser así?, preguntó Varela. Porque usted y yo tenemos mucho que decirles a los desdichados de este mundo, a los castigados por esa civilización desalmada que nos quieren imponer. Y Marx volvió a secarse una vez más su frente húmeda y ardorosa y dijo: coronel, tal como usted lo dice, esa civilización es desalmada, pero esa civilización que usted llama desalmada, y que en efecto lo es sin embargo invencible para usted, coronel, dijo Marx. Y Varela preguntó: ¿por qué es invencible esa civilización, don Marx? Antes, dijo Marx, de contestarle esa pregunta, antes de decirle, coronel, por qué para usted, al menos esa civilización es invencible, debo llevar a su conocimiento algunos desgraciados sucesos. Lamento informarle que el día 1 de este mes de abril de 1867, es decir, hace apenas 9 días, coronel, las tropas de su aliado cuyano, Juan Sá, fueron derrotadas por el coronel mitrista Redondo en la localidad de San Ignacio. Luego de un silencio que fue como una oración fúnebre, dijo Varela: tal como usted ha dicho, don Marx, un desgraciado suceso. Hay más, dijo Marx. Los vencedores se ensañaron con los vencidos, coronel, y los prisioneros fueron degollados. Y Varela sonrió amargamente, como si, lejos de sorprenderlo, esa noticia no hiciera más que confirmarle la naturaleza perversa y sanguinaria del enemigo que lo enfrentaba. Y así lo dijo: no me sorprende esa hazaña. Los salvajes unitarios son así, don Marx. Ellos son los bárbaros. Y Varela chupó con largueza su bombilla y Marx lo miró en silencio y súbitamente creyó verlo más flaco, más puro nervio y hueso, y más triste y más desamparado también. Y Varela alzó su barbilla y miró a Marx casi con altivez y preguntó: ¿y qué serán entonces? ¿Quiénes serán los que vendrán? Serán obreros, respondió Marx. Y Varela dijo secamente: aquí no hay obreros, don Marx, solo gauchos. Y añadió: obreros hay en Inglaterra, allí donde usted piensa escribir el prólogo del Capital. Si aquí hubiera obreros, ¿por qué no habrían de estar peleando de nuestro lado? ¿O son muy tristes los obreros, don Marx?, abundó Varela. Y Marx meneó su cabezota y alguna sonrisa entre la resignación y la ironía se abrió paso en medio de tanta pelambre y dijo: sí, coronel, los obreros son mitristas. Y tuvo que alzar como un rayo una mano para detener la palabra de Varela, y una vez que hubo conseguido esto, dijo: déjeme un par de minutos, coronel. Sé que en menos de una hora tiene una batalla, pero yo no lo necesito tanto, solo necesito un par de minutos. Y Varela se sosegó. No voy a ser yo quien se los niegue. Adelante, don Marx. Y Marx dijo: cuando yo digo que los obreros son mitristas, coronel, digo que son un resultado del mitrismo. Vea, el mismo año que le cortaron la cabeza a su jefe Peñalosa, apareció en Buenos Aires el periódico El Artesano, ¿me entiende? El primer periódico obrero de este país. Los obreros, coronel, son un fruto de la política mitrista, pero al engendrarlos, Mitre engendraba a quienes habrán de cavar su sepultura. La historia es así. Cada nueva forma contiene el germen que habrá de destruirla. Todo esto no es simple, y yo lo estoy diciendo más simple aún porque el tiempo apremia. Porque usted tiene una batalla y yo quiero impedirla, dijo Marx. Y Varela, que había escuchado apasionadamente las palabras de Marx, preguntó: ¿por qué, don Marx? ¿Por qué quiere impedir esa batalla? Y Marx respondió: porque me entristece que se derrame en vano la sangre de tantos valientes, la sangre de sus hombres, coronel. ¿Por qué en vano, don Marx? ¿Por qué para usted está condenada nuestra causa?, preguntó Varela. Y Marx respondió largamente: porque Mitre está trayendo contra usted los mejores regimientos del frente paraguayo, porque esos regimientos tienen armas mortales del progreso, traen cañones Krupp, fusiles Remington, demasiado para sus lanzas, coronel, aun cuando con tanto coraje las empuñan sus hombres, porque usted, coronel, representa un orden económico arcaico, porque su economía es artesanal, primitiva, feudal, y si me permite el término, pero lo juro con él no hay otro, precapitalista. Y por último, coronel Varela, porque Mitre, con todas sus crueldades y su infinita mezquindad, es un aliado de la Europa capitalista a la que arrojará sobre estos campos históricamente estériles, y entonces, coronel,
al sistema arcaico, artesanal y precapitalista de los suyos, lo superará el modelo de sistema de producción capitalista, con sus fábricas, sus obreros y sus sindicatos. Y ellos, estos obreros traídos a estas tierras por la política del sanguinario general Mitre, ellos, coronel, no sé cuándo, pero un día inexorablemente derrotarán a Mitre, porque ellos, coronel, son la negación, la condena que lleva en sí el sistema que Mitre tiene la misión histórica de imponer en este país, dijo largamente Marx. Y entonces Varela se dirigió hacia la salida de la tienda, se detuvo aquí un instante, de espaldas, como si estuviera meditando hondamente las palabras que diría. Giró, buscó con su mirada la de Marx y dijo: si usted no puede decirme cuándo pasará esto, eso es nunca. Y yo tengo que pelear ahora. Peleará en vano. Su lucha es imposible, coronel, dijo Marx, y Varela dijo: permítale a este soldado testarudo, a este Quijote de los Andes, a este, según lo ha dicho usted, precapitalista, decir una verdad. Siempre, a lo largo de todas las épocas, les han dicho a los oprimidos que su lucha era imposible. También se lo dirán sus proletarios. Y Marx preguntó: ¿va a dar la batalla entonces? Y Varela respondió: ya mismo. Y preguntó: ¿no se queda a presenciarla? No, ya sé el resultado, dijo Marx. Y Varela dijo: yo no. Y entonces Marx le tendió su mano al coronel y éste se la estrechó con fuerza antes de salir de la tienda para vengar a sus hombres. Que nos dicen que perderemos son las batallas que ganamos una y otra vez cuando leemos a José Pablo Feynman, cuando vivimos en él, cuando pensamos en él, cuando nos peleamos por él, cuando nos peleamos con él, cuando creemos a cada instante que la historia no está escrita. Y hoy quizás las academias no lo lean, hoy quizás algunos lo nieguen, pero su pueblo, sus lectores, sus lectoras, y nosotros lo lloramos, lo vivimos y tratamos de reinventarlo una y otra vez, porque como el coronel Felipe Varela, aunque nos digan que la historia termina mal, salimos una vez y otra vez a pelearla, porque queremos que hay especies que jamás desaparecerán. José Pablo Feynman es una de esas.